Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio con un nuevo tema para el despertar de la conciencia. El día de hoy vamos a ver una conferencia muy importante para el trabajo y la autorrealización íntima del ser. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 49 de fase A, que es la dualidad. ¿Sí? Realmente es una conferencia muy importante. Se podría decir también que es un resumen de lo que es el ciclo de conferencias como tal, donde vamos a ver el día de hoy todos los diferentes procesos por los cuales nosotros debemos pasar para lograr la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Todas las etapas desde el momento en el que nosotros fuimos brotados del sagrado sol absoluto y vamos a volver. Todo el proceso que tenemos que hacer para nosotros poder volver con el 100% de conciencia libre, ¿sí? Damos la bienvenida a todas las personas que como siempre ingresan a estos importantes temas. Eh, Dar las gracias también para las personas que se dan tiempo de compartir, de dar me gusta, ya que esto pues nos ayuda a generar relevancia en Facebook y de esa manera pues poder llegar a más personas. ¿Sí? Recordarles que nos pueden seguir en nuestras páginas desde donde nos están viendo el día de hoy, conocimiento de sí mismo para todos y conocimiento de sí mismo para todos los países. De igual manera, pues allí van a poder revisar cada una de las conferencias. En la sección de videos van a ver las conferencias de manera organizada desde la primera. De igual manera, en cada conferencia van a poder encontrar el, el enlace de WhatsApp. Desde allí, pues se les va a enviar todo el material de cada una de las conferencias, ¿sí? De manera personalizada. Y de igual manera, pues se van a estar resolviendo todas sus dudas e inquietudes. Ya estamos finalizando con lo que es la fase A, las 50 primeras conferencias de este ciclo. Ya la semana entrante iniciaremos también con lo que es la fase B, que es un ciclo de conferencias más profundo, donde nos van a ayudar a aclarar más cosas más detalladas sobre este proceso de la autorrealización íntima del ser. ¿Sí? Entonces ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio con lo que es esta importante conferencia del día de hoy, que es la dualidad. Entonces, el principal objetivo de esta conferencia es mostrarnos el propósito de la vida misma, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida en el planeta? ¿Sí? Porque pues ya lo hemos visto, realmente pues la mayoría, la gran parte de la humanidad viven sin saber para qué se vive, ¿sí? Y es necesario comprender que realmente el objetivo de la vida es lograr la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos esa capacidad y es nuestro propósito realmente. Realmente es por lo que estamos vivos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver el día de hoy todo el proceso que nosotros tenemos que vivir para lograr la autorrealización íntima del ser. Vamos a ver que nosotros, como les decía al principio, fuimos brotados del sagrado sol absoluto, como una mónada, ¿sí? Como una chispa de conciencia, como unidad, ¿sí? Ya lo veíamos en la conferencia número 8 también. Para las personas que de pronto no han visto la conferencia, la pueden revisar acá en el canal. Fuimos brotados del sagrado sol absoluto como unidad, ¿sí? Un 3% de conciencia libre, pero unidad, ¿sí? Y allí nosotros debemos volver, debemos regresar con el 100% de conciencia, ¿sí? Pero entonces vamos a ver que para poder iniciar el trabajo, esta chispa, esta mónada, que es unidad, debe desdoblarse, ¿sí? Debe dividirse en dos, ¿sí? Para poder iniciar el trabajo, que es la dualidad. Entonces vemos que en el fondo pues esta chispa es la conciencia, es nuestro Padre, ¿sí? Que es el santo afirmar. El santo afirmar que es nuestro Padre debe desdoblarse que en el santo negar, ¿sí? Y vemos ya la doble polaridad, ¿sí? Y vemos que realmente todo en el universo
funciona bajo estas dos fuerzas, ¿sí? Positivo y negativo, ¿sí? Vemos que todo en el universo se crea en base a la unión de estas dos fuerzas contrarias, positiva y negativa, ¿sí? Lo vemos en la luz, ¿sí? Que vemos que se necesita un cable de polaridad positiva y un cable de polaridad negativa para poder crear luz. Necesitamos también, por ejemplo, para que nazca un perrito se necesita de un macho y una hembra, ¿sí? De igual manera en los árboles, en los frutos, ¿sí? Se necesitan las dos polaridades, ¿sí? Y lo vemos representado en toda la creación. Entonces vemos cómo el Padre, ¿sí? En este caso pues el íntimo Atman, se desdobla en Budi, ¿sí? Que es la parte femenina, la parte negativa, ¿sí? Vemos el no. El Padre representa la fuerza positiva y Budi representa la fuerza negativa, ¿sí? Vemos también pues la doble polaridad, vemos el ser y el no ser, ¿sí? Realmente a cada instante estamos ante esa decisión, ser o no ser, ser o no ser. Si nosotros reflexionamos en todo lo que es nuestra misma vida, vemos que son constantes decisiones, ¿sí? Decidimos pararnos ya o dormir un poco más, decidimos tomar agua o tomar café, decidimos ir a pie o ir en bus, decidimos ir a tal lugar o no ir, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces ante esas decisiones, eh, pues encontramos quién decide dentro de nosotros, si decide la conciencia o deciden los defectos psicológicos. En el fondo los defectos psicológicos siempre van a buscar el no ser, ¿sí? Porque a ellos no les interesa que uno logre la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Porque en el fondo van a ser eliminados. Seguimos viendo esto de la dualidad, ¿sí? El blanco se desdobla en el negro, el gordo en el flaco, la alegría en la tristeza, el triunfo y la derrota. Vemos que todo está en base a esa dualidad, ¿sí? Todo, absolutamente todo existe en esta forma en la humanidad, en la misma existencia, ¿sí? Uno existe pues en función al otro. Una disculpa. Listo. ¿Sí? Entonces lo vemos en la parte sexual, ¿sí? Como les decía al principio, les decía hace un momento. O sea, lo vemos que para que haya creación se necesita de las dos polaridades contrarias, positiva y negativa, ¿sí? Para poder crear. De esa manera es que nosotros vamos a poder llegar a las creaciones superiores. A través de la unión sexual de un hombre y una mujer se puede llegar a la creación de los cuerpos existenciales del ser utilizando sabiamente la energía creadora sexual, ¿sí? Así vemos como masculino necesita del femenino y así el femenino pues del masculino, ¿sí? Un solo polo, así sea positivo o negativo, no va a poder crear nada, ¿sí? Se necesita la otra polaridad para poder crear. Por eso se debe dar o se dio este desdoblamiento, ¿sí? Vemos el sí, ¿sí? Lo vemos con un simple movimiento de cabeza, ¿sí? De manera vertical, ¿sí? Nos dice, bueno, va a ir a tal lado y no, cuando señala así, de esta forma, pues está diciendo sí, ¿sí? Con este simple movimiento de cabeza estamos afirmando, ¿sí? Que es la parte masculina. ¿Sí? El sí es lo masculino, la parte positiva, ¿sí? Acá pues no estamos hablando de que el masculino es positivo y que el femenino es negativo. O sea, lo hablamos en el sentido de polaridades, ¿sí? No es que uno sea bueno y el otro sea malo. No es así, son polaridades, ¿sí? Entonces lo vemos con este movimiento de cabeza, ¿sí? De manera vertical, es aceptación. De igual manera, el no, cuando se mueve la cabeza de manera horizontal, ¿sí? Para negarnos, es en negación, ¿sí?
Pero si nosotros reflexionamos y vemos que con estos movimientos, pues se ve la cruz, ¿sí? El sí, que representa la fuerza positiva, ¿sí? El madero vertical, y el no es el madero horizontal, que representa la fuerza negativa, ¿sí? Ahí están, se está formando la cruz, ¿sí? Entonces, como les decía, el sí es la parte masculina, lo activo, y el no es la parte femenina, lo pasivo. Acá vemos la dualidad, ¿sí? Vamos viendo cómo vamos avanzando, los diferentes desdoblamientos que se tienen que dar para ir avanzando pues en el trabajo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la Trinidad. Tiene que darse este desdoblamiento. Entonces, al estar desdobladas las dos fuerzas, ¿sí? Aparece la tercera, que es el santo conciliar. Ya veíamos acá en la dualidad la afirmación y la negación. Producto de las dos viene la conciliación, ¿sí? Vemos el Padre, que el Padre es la sabiduría, pero entonces para que se pueda dar la sabiduría del Padre se necesita del Hijo, ¿sí? Del Cristo, quien es el que hace justicia en nosotros. De estos dos viene el Espíritu Santo, ¿sí? Y vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos también el positivo, el negativo. Ahora viene la tercera fuerza, que es el neutro, ¿sí? Vemos, como les decía ahorita, la sabiduría, que es del Padre, la justicia, que es del Hijo, y viene el poder que es del Espíritu Santo. Vemos lo verdadero, lo justo y lo útil. Lo verdadero le corresponde a nuestro Padre, a nuestro ser, ¿sí? Él es el poseedor de la sabiduría. Ya lo hemos dicho, pues Dios en nosotros lo sabe todo, ¿sí? Él es nuestra propia sabiduría divina, es lo verdadero, ¿sí? Lo justo está relacionado con el Hijo, ¿sí? Con nuestro Cristo interior, que es el encargado de hacer justicia en nuestro interior, ¿sí? Es lo justo. Y lo útil está relacionado con el Espíritu Santo, con nuestra energía creadora sexual. Vamos a ver que este aspecto verdadero, justo y útil es un aspecto muy importante para la reflexión durante el diario vivir. Ya vamos a profundizarlo, ¿sí? Entonces vemos como el Padre, que es el santo afirmar, se desdobla en el Hijo, ¿sí? Que es el santo negar. Y entre los dos aparece el santo conciliar, que es la energía creadora sexual, que también pues simboliza la Madre Divina. Y acá pues vamos a ver algo muy importante. Como les decía, el Padre es la sabiduría, pero para nosotros poder llegar a la sabiduría, a la verdadera sabiduría, necesitamos del Hijo, ¿sí? De hacer justicia en nuestro interior. En el fondo es la muerte psicológica. La muerte psicológica es la que nos va a permitir llegar a la sabiduría. Si no hay muerte, no va a haber liberación, no va a haber despertar de la conciencia. Ya hemos hablado, a mayor defectos muertos, mayor cantidad de defectos eliminados, mayor conciencia liberada, ¿sí? Si no hay conciencia liberada, no hay, no hay sabiduría, ¿sí? Entonces, realmente si nosotros queremos sabiduría, debemos empezar a fabricarla del no, ¿sí? ¿Cómo es esto? De negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros nos negamos a nuestros deseos, a nuestros impulsos animalescos, a nuestros defectos psicológicos, empezamos a crear. De lo contrario, pues jamás vamos a crear, ¿sí? Si no nos negamos a nuestros impulsos de fornicar, de parrandear, de dormir, de fornicar, de robar, etcétera, etcétera, pues jamás vamos a llegar a una creación superior en nosotros. Jamás vamos a crear nada, ¿sí? Es negándonos como vamos a iniciar este trabajo. Realmente es el aspecto más importante, ¿sí?
Entonces vemos pues ¿quién es el no? ¿Quién es el no? El no es nuestro entrenador psicológico, es el Lucifer. Cada uno de nosotros tiene su propio Lucifer interior, su propio entrenador psicológico. Pero en el fondo, este entrenador es quien nos va a ayudar, ¿sí? En el proceso pues, de la eliminación de los defectos, ¿sí? Pero debemos trabajar correctamente con él, ¿sí? Porque si nosotros lo vencemos a nuestro entrenador psicológico, él nos dará la luz o la sabiduría, ¿sí? Y nos dará el fuego, que es el amor, ¿sí? Pero es negándonos a nosotros mismos, negándonos a todos nuestros deseos, a nuestros impulsos animalescos. Porque de lo contrario, pues vamos a ser esclavos de nuestro Lucifer interior, esclavos de nuestros deseos. Si nosotros no nos negamos al deseo, vamos a estar todo el día persiguiéndolo, ¿sí? Siendo esclavos. Veámoslo en un ejemplo claro, pronto en el caso de una persona con problemas de drogadicción o alcoholismo, se manifiesta el deseo y si la persona no muere psicológicamente, no se niega, pues va a estar persiguiendo el deseo durante el día, ¿sí? Uy, venga, es que tengo ganas de fumar esto, vamos a comprar aquí y allí, y incluso pues se gasta el sueldo, la plata que se gana trabajando, se la gasta persiguiendo el deseo, ¿sí? Y en ese estado no hay creación, no se despierta la sabiduría, ¿sí? En este estado es muy importante estar en autoobservación y ver en el fondo en que en cada deseo, en cada uno de nuestros deseos, está el fuego atrapado, está la sabiduría. Si nosotros observamos, o sea, si estamos en profunda autorreflexión, profunda meditación, podemos observar el fuego, ¿sí? El fuego crístico, y lo rescatamos. Pero si nosotros no estamos en autoobservación, no lo vemos, no podemos ver el fuego, sí, la sabiduría que tiene atrapada ese efecto, y voy a perder, ¿sí? O sea, ya hemos hablado en conferencias anteriores que el deseo es la fuente de toda fuerza. Pero si nosotros nos negamos al defecto, al deseo, recuperamos esa fuerza, ¿sí? Y se convierte en voluntad, ¿sí? Y vamos a poder avanzar en la muerte de ese defecto. De lo contrario, pues vamos dándole más fuerzas al defecto y él nos va haciendo más, nos vamos siendo más sus esclavos. Lo podemos ver, por ejemplo, en esos casos, ¿sí? De tomar alcohol o de pronto ver televisión, el celular. ¿Qué pasa? Ahí se manifiesta el deseo. Si me niego al deseo de ver el celular, al deseo de fumar, al deseo de tomar, al deseo de dormir, de fornicar, me niego, voy recuperando esa fuerza. Es fuerza de voluntad que voy recuperando. Y ya el defecto, por más que se manifieste, si yo me niego, voy tomando esa fuerza. Y ya el defecto va perdiendo fuerza, ¿sí? Hasta el punto de que lo podemos eliminar. Y pues es el deseo en todos los seres humanos. Como les decía, cada uno de nosotros tiene su propio entrenador psicológico, su propio Lucifer interior. Y el deseo es el yo de cada uno de nosotros. Vemos que todos nuestros defectos psicológicos, absolutamente todos, se manifiestan como deseo. Ahí comienza el deseo de ver pornografía, de ver una valla, de ver esto, lo otro, el deseo de robar, el deseo de hablar cosas que no nos constan, el deseo de mentir, el deseo de robar, el deseo de fornicar. Comienza ahí, comienza en el deseo, y si nosotros no lo eliminamos, no nos negamos en ese momento, pues va a seguir avanzando, se convierte ya la justificación, viene la justificación, la mente, cómo lo hacemos, y viene la mala voluntad. Y hay que negarnos a estos tres traidores, como lo veíamos en la conferencia número 44, que también pues la pueden revisar acá en el canal. En cada uno de nuestros deseos está escondido el fuego y escondida la luz, la sabiduría. Pero debemos aprender a estar en vigilia, ¿sí? Estar en constante autoobservación para poderlo ver. De lo contrario no lo veremos, ¿sí? O sea, reflexionar. Realmente es muy importante la reflexión. Si nosotros queremos triunfar, pues tenemos que vencer al diablo, ¿sí? Y el diablo no está afuera, está dentro de nosotros.
Y no es uno solo, son miles de millones, que son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Tenemos que vencer a cada uno de nuestros defectos. Debemos negarnos. Por eso pues vemos las palabras del Padre, ¿sí? El Padre dice, nadie viene a mí sino es a través del Hijo, ¿sí? El Hijo es la justicia. De igual manera pues veíamos en las Sagradas Escrituras las palabras del Maestro Jesús, pero simbolizando, expresando las palabras del Cristo, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a mí, nadie va al Padre si no es por medio del Hijo, por medio de mí, o sea, por medio del Cristo. O sea, no podemos llegar nosotros a la sabiduría si no es por medio de la justicia, si no es por medio del Hijo, no es por medio de hacer justicia en nuestro interior, ¿sí? De reflexionar en cada uno de nuestros actos, porque es que nosotros por lo general lo que hacemos es justicia en el exterior, y justicia entre comillas, o sea, estamos juzgando constantemente a los demás. Ah, mire, este fulano tan ladrón que es que este man, pero porque es así, vea, él debería cambiar sus actos, ser un personaje más responsable, hacer esto, lo otro, y somos muy buenos juzgando a los demás. Pero para juzgarnos a nosotros mismos, ver esos defectos ladrones, mentirosos, corruptos, pendencieros, ahí sí no, ahí sí somos muy lentos para eso. Pero ese es el camino para nosotros poder llegar a la sabiduría, hacer justicia en nuestro interior, con cada uno de nuestros defectos, ¿sí? A través de la muerte psicológica y la reflexión constante. Necesitamos volvernos reflexivos, ¿sí? Ya hemos hablado, ya hemos visto que somos totalmente reaccionarios, mecánicos. Ante cualquier situación reaccionamos de inmediatamente y se manifiesta es un defecto. Necesitamos es reflexionar y preguntarnos, ¿sí? Esto que estoy pensando, esto que voy a hacer es justo, es útil, es verdadero. Si no es así, si no cumple ninguno de estos tres aspectos, ninguna de estas tres reglas, no es de la conciencia, ¿sí? Realmente si nosotros queremos sabiduría, tenemos que vencer al deseo, vencer al diablo, ¿sí? Porque solamente hay sabiduría para el que se adueñe del fuego, ¿sí? Para quien haya derrotado al diablo, esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría y el amor está atrapado en cada uno de nuestros defectos psicológicos y debemos liberarla mediante la muerte psicológica, mediante negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Estar en constante autoobservación durante el día. La meditación también es fundamental para llegar a comprender profundamente un defecto psicológico, ¿sí? De dónde viene y poder liberar totalmente la conciencia. Ese es el camino. Y si nosotros queremos vencer al deseo, vencer a nuestro Lucifer interior, nuestro entrenador psicológico, debemos estudiar o observar cuál es el objeto del deseo, ¿sí? Porque si nosotros observamos esto, lo reflexionamos, vemos que el deseo está buscando el ser o el no ser. Entonces, eso es de reflexionarlo a cada momento, a cada instante. Ver si, por ejemplo, el deseo de masturbarme o el deseo de ver pornografía, el deseo de dormir, me va a llevar al ser o al no ser. Vemos que pues todos los defectos psicológicos nos van a llevar al no ser, ¿sí? Ellos van a buscar por cualquier lado, de cualquier forma, que no desarrollemos la conciencia, que no lleguemos a nuestro ser, que no lleguemos a nuestro Padre. Todos nuestros defectos psicológicos buscan el no ser, ¿sí? Pero es necesario reflexionarlo, ¿sí? Realmente pues ver todos los deseos que se manifiestan durante el día, ¿sí? Que no es un solo deseo, son miles y miles y miles de deseos que se manifiestan durante el día. Que si nosotros no nos negamos, no morimos, pues estamos fragelando a nuestro Cristo interior, a nuestra propia conciencia. Y jamás va a haber un avance. Bueno, acá hay pues se me presentó un error con las diapositivas. Ya, bueno, voy a ponerlas acá. Y vamos a ver esto, lo que les decía hace un momento. El Padre
representa nuestra sabiduría. Sí, es la sabiduría, es la verdad, es lo verdadero. El Hijo es la justicia. Perdón. El Hijo es lo justo, la justicia. Y el Espíritu Santo es el poder, es lo útil. Esto nos sirve muchísimo. Lo debemos utilizar durante el día para reflexionar, ¿sí? En lo que estamos pensando, deseando, sintiendo, en lo que vamos a hacer. Reflexionar, bueno, esto es verdadero, ¿sí? Es del Padre, es verdad. Esto que voy a decir, si de pronto voy a decir algo que no me consta, algo que escuché en una noticia, no es verdad, no es del Padre. O preguntarnos si es justo, ¿sí? ¿Estoy haciendo justicia en mi interior cuando estoy queriendo decir esto? ¿O es útil? ¿De qué me va a servir? O si es que le sirve a la humanidad, si esto que voy a decir sirve para enseñárselo a los demás, ¿sí? O si de pronto estoy viendo qué estoy viendo en redes sociales o tal cosa, preguntarme, bueno, ¿esto es útil? ¿Esto sirve para, le va a servir a una persona para su proceso de autorrealización? ¿Para enseñárselo? ¿O me sirve a mí para mi trabajo? Vemos que no. Entonces, si no cumple ninguno de estos tres reglas, no es justo, no es útil, no es verdadero, pues no es de la conciencia, porque no es del Padre, no es del Hijo y no es del Espíritu Santo, que son fuerzas internas que cada ser humano tiene en su interior, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos aprender a vivir en vigilia, de momento en momento, de instante en instante, ¿sí? Y vamos a ver que pues realmente, como lo hemos dicho, la lucha no es contra los demás, la lucha es contra nosotros mismos, ¿sí? Es una lucha rigurosa, porque los defectos psicológicos no quieren que uno cambie, no quieren que uno salga del camino en el que está, ¿sí? Porque en el fondo, en el camino en el que estamos es alimentando a los defectos. Y así nunca se van a morir. Por eso a veces uno siente como esa antipatía, o sea, desagrado, autoobservarse, que es algo en el fondo, si nosotros observamos, realmente la autoobservación es algo sencillo, en principio es algo sencillo, pero ¿qué lo hace difícil? Lo hace difícil los defectos psicológicos, ¿sí? Que ellos no quieren que uno se autoobserve. Pero entonces, a cada cuestión a cada pensamiento, deseo, emoción que se va manifestando durante el día, debemos preguntarnos, ¿es verdadero? ¿Es justo? ¿Es útil? A cada instante preguntarnos. Si nosotros utilizamos esta técnica, llegaremos a algo muy importante. Y ese es el secreto, ¿sí? Para llegar al cuaternario, ¿sí? Que es el recto pensar, el recto hablar, el recto obrar y el recto sentir, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver lo que es el cuaternario, ¿sí? Pero entonces, como les decía, para poder conquistar el cuaternario nosotros necesitamos conquistar la Trinidad, ¿sí? O sea, estar en constante autoobservación, preguntándonos sobre si lo que estoy pensando es justo, útil o verdadero. Si no cumple esto, no es de la conciencia. Entonces, el cuaternario lo vemos representado en un cuadrado perfecto, ¿sí? Con ángulos rectos. Esto pues nos invita a reflexionar. Estos cuatro rectos, ¿sí? Estos cuatro ángulos rectos que vemos en el cuadrado, pues nos están mostrando o están relacionados con las funciones del alma, ¿sí? Que estas funciones del alma son el pensar, el sentir, el pensar y el hacer, en las palabras, en las obras o en las omisiones, ¿sí? Pero vemos que actualmente, pues, esto está dominado por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Al ser así, pues, se agota la energía, se pierde la energía. Ya hemos hablado en conferencias anteriores, en la conferencia número 4, para las personas que no lo han visto, también pues pueden ingresar acá en el canal, buscar la conferencia. Vemos que realmente el ahorro de energía es fundamental. Realmente es el primer paso para empezar el trabajo de la autorrealización íntima del ser.
Si nosotros no ahorramos energía, pues en el fondo vamos a seguir siendo las mismas personas, ¿sí? Sin avanzar, ¿sí? No vamos a lograr una transformación interior. Realmente el camino es aplicar estos 4 rectos en el diario vivir. El recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. De esa manera nosotros vamos a empezar a ahorrar energía. Esa energía que nosotros vamos ahorrando, producto de la muerte psicológica, esa energía la vamos a utilizar para la creación de los cuerpos existenciales del ser. Si nosotros no la ahorramos, pues nada nuevo van a hacer en nosotros. Veámoslo de pronto con una analogía para que nos quede más claro. Ya hablamos en la conferencia número 4 que cada uno de nuestros centros, pues tiene su energía específica, ¿sí? Que la máquina humana es cargada con la energía en las horas de la mañana. Es cargada con esta energía. Cada centro, el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo, centro sexual, etcétera, reciben su energía, ¿sí? Para poder actuar durante el día. Pero entonces cuando se agota, pues empiezan a robarle al centro sexual. Y en ese estado, pues la máquina humana está totalmente desequilibrada y no podemos llegar a ninguna creación. Veamos esto con una analogía. Por ejemplo, estamos nosotros pues en nuestra casa, ¿sí? Mantenemos nuestros ahorros, hay un ahorro principal y de ese ahorro principal sabemos que debemos sacar para la comida, para el arriendo, pagar los servicios, comprar el aseo, cosas de aseo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Entonces, sabemos que listo, tenemos cierta cantidad de dinero destinada para comprar la comida. ¿Sí? Pero si entonces nosotros nos desequilibramos y compramos más de lo que necesitábamos, ¿sí? Cosas innecesarias de pronto, más de lo que necesitamos, pues ahí ya hay un desequilibrio, ¿sí? Entonces, luego va a hacer falta para comprar que el aceite, que esto y que lo otro, faltó comprar más comida. Y entonces tenemos que sacar de la reserva principal, ¿sí? Y de igual manera así con los otros gastos, ¿sí? Nos gastamos la plata del arriendo, nos gastamos la plata de los servicios y ahí vivimos en total desequilibrio, ¿sí? Y en ese estado pues no se puede crear nada. Eso pasa en nuestro interior. La forma de equilibrar esto es mediante la autoobservación. Aplicando la rectitud podemos lograr la creación, ¿sí? Debemos aplicarlo en el recto sentir, el recto pensar, el recto hablar y el recto obrar. Si nosotros vemos esto, reflexionamos en esto un poco, vamos a darnos cuenta que nada de lo que nosotros hacemos en el diario vivir cumple con estos 4 aspectos, ¿sí? No sentimos nada bueno durante el día. Sentimos odio, rencor, resentimiento, lujuria, fornicación. Estamos pensando en cosas innecesarias. Hablamos hasta por los codos, pero son cosas que no sirven para nada. Y hacemos cosas que no nos sirven, ¿sí? Y entonces vamos a verlo con cada aspecto, ¿sí? Observando el centro emocional, si nosotros observamos una emoción negativa, pues si estamos en autorreflexión, en autoobservación, nos daremos cuenta de que no es del ser, ¿sí? Este sentimiento no es de mi ser, no es de mi Padre y tiene que morir. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto con cada sentimiento que se va manifestando durante el día, para ir ahorrando energía emocional. De igual manera con los pensamientos, ¿sí? Observo lo que estoy pensando y me digo, bueno, este pensamiento no es de mi conciencia, ¿sí? Mi padre no va a pensar en matar a alguien, en robar a alguien, en hablar cosas innecesarias. No es de mi ser y debe que morir. Así con cada pensamiento que se va manifestando. Lo mismo con el hablar, ¿sí? Observar qué es lo que voy a decir, qué es lo que estoy diciendo en ese momento, ¿sí? O sea, y necesitamos reflexionar, ¿sí? Que en el fondo todo es energía, ¿sí? Las palabras son energía. Es la energía creadora sexual,
la energía creadora del Espíritu Santo, ¿sí? Y si nosotros pues permitimos que el defecto hable, pues el defecto se va a ir alimentando más, ¿sí? Y el poder va a quedar encerrado en el defecto. Si nosotros nos negamos a lo que estamos hablando, pues vamos a irlo rescatando, ¿sí? Observar qué es lo que el defecto psicológico quiere hablar en determinado momento. No es de la conciencia, debemos pedirle muerte a la Madre Divina. Y si insiste, mil veces le pedimos muerte. Y vemos pues el recto obrar, ¿sí? Preguntarnos, ¿esto que voy a hacer es útil? ¿Es justo, útil, es verdadero? Si no lo es, pues no lo hago, ¿sí? Me niego en ese momento y así voy ahorrando energía. Y le vamos pidiendo a la Madre Divina que nos lo elimine. Y entonces de esa manera pues estamos aplicando la Trinidad que veíamos hace un momento, lo justo, lo útil y lo verdadero, ¿sí? Entonces si aplicamos la Trinidad en estos 4 puntos, como resultado pues aparecerá el ahorro de energía. Se van a equilibrar cada uno de los centros de la máquina humana. Vamos a llegar a la transformación de los mercurios. Y realmente cuando se ha dado el equilibrio de los centros, en ese momento se prende el fuego sagrado, ¿sí? Y vamos a empezar con la creación de los cuerpos existenciales del ser, para poder cristalizar, lo que es el quinario, ¿sí? Realmente es muy fundamental este aspecto. O sea, por eso se hace hincapié pues, incluso desde las primeras conferencias, desde la conferencia número 4, que son los centros de la máquina humana. Es por medio del equilibrio de estos centros, de ahorrar energía, que nosotros vamos a empezar el trabajo. Por eso hablamos también que es un trabajo totalmente psicológico, de autorreflexión, ¿sí? De esa manera vamos a empezar a ahorrar energía y vamos a tener energía para empezar el trabajo. Esa energía se va a ir plasmando en la columna vertebral, haciendo cada una de las creaciones, cada uno de los cuerpos, para llegar a la cristalización del quinario, que vamos a ver en este momento. El quinario está simbolizado por una estrella de 5 puntas, que representa pues el hombre hacia arriba, es el hombre verdadero, ¿sí? Realmente es importante en este punto pues comprender que nosotros no somos hombres, ¿sí? Realmente pues vulgarmente pues se dice que bueno, hombre es porque tiene falo, porque tiene pene, y la verdad es que no es así. Hombre es quien ha llegado a crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? A crearlos, a fabricarlos totalmente. De lo contrario, no se ha llegado a ese estado, ¿sí? Para llegar a ser hombres tenemos que haber creado los 5 cuerpos, ¿sí? Que nos dan poderes aterradores sobre la naturaleza y que nos vuelven completamente diferentes a lo que somos, ¿sí? Hay cierto ímpetu o autoengaño sobre el supuesto poder del hombre o macho, ¿sí? Por así decirlo, pero desconociendo realmente el gran poder al cual nosotros podemos llegar si nosotros hacemos este trabajo. Entonces, los cuerpos existenciales del ser, estos 5 cuerpos que nos van a permitir llegar a este estado, el estado de hombres, se forjan o se forman o se crean en la forja de los cíclopes, ¿sí? A través de la transmutación sexual, ¿sí? El trabajo en el sexo, utilizando sabiamente nuestra energía creadora sexual, que tiene pues la capacidad de transformarnos interiormente, que vamos a crear pues sobre nuestra columna vertebral. A este trabajo pues se le denomina génesis, ¿sí? En el fondo, hasta este momento, hasta el quinario, estamos viendo el proceso de lo que es la primera montaña, que es la montaña del Génesis, la montaña del nacimiento, que es acá, en esta montaña donde vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Donde la persona, el iniciado, va a poder crearse a sí mismo, ¿sí? Van a ser del agua y del fuego,
del espíritu. Es la primera montaña o la montaña del nacimiento, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos esta posibilidad, tanto hombres como mujeres, de llegar a ser hombres, ¿sí? Vemos que estos cuerpos son, bueno, regenerar el cuerpo físico solar, regenerar el cuerpo vital solar, crear el cuerpo astral solar, crear el cuerpo mental solar y llegar a la creación del cuerpo de la voluntad solar. En ese momento somos hombres, ¿sí? Ya vamos a ver acá un proceso muy específico de este trabajo. Y acá en este momento, cuando se llega a la creación ya del cuerpo causal, la creación total del cuerpo causal, se rescata la voluntad. Un verdadero hombre tiene voluntad. Si no la tiene, no es hombre, ¿sí? Realmente nosotros actualmente no tenemos voluntad. Actualmente la voluntad está atrapada por nuestros defectos psicológicos. Ellos tienen atrapado nuestra voluntad. Ellos nos manejan, ¿sí? Vemos que muchas veces, bueno, el defecto quiere hablar y habla. Nos está manejando la voluntad. Quiere no hacer y no hace. Quiere ver televisión y ve televisión. Nos maneja la voluntad. Por eso se habla que no somos hombres, porque no tenemos voluntad. La voluntad se va a rescatar en la creación de los cuerpos existenciales del ser, mediante el trabajo que estamos explicando en esta importante conferencia. Entonces son hombres y mujeres, son hombres, las mujeres y los varones que lleguen a la creación de estos cuerpos, ¿sí? Tanto hombre como mujer tienen estas grandes posibilidades. Está abierto para los dos sexos, ¿sí? Como les decía, pues no son hombres son los que tienen falo, que muchas veces pues eso es lo que está normalizado en la humanidad, que se considera que pues es macho o es hombre que tiene falo, pero no es así, ¿sí? Ya estamos hablando que hombre es aquel que ha llegado a la creación de estos cuerpos, ¿sí? Hombre es aquel que está trabajando sobre su mercurio, ¿sí? Sobre su energía creadora sexual, ahorrándola en el cuaternario, invirtiéndola en la creación de los cuerpos existenciales del ser. Realmente eso son tres factores. Son tres factores para llegar a este proceso. Así uno tiene la posibilidad de transformarse en hombre. Por eso pues veíamos la parábola del Maestro Jesús, ¿sí? Cuando le entregaron a la Magdalena, le dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con ella? Y él dijo, dejadme que yo haré de ella un hombre, ¿sí? Pero realmente, pues bueno, lamentablemente, cuando esto se lee a letra muerta, pues se interpreta como se quiere y no se ve la realidad de los hechos, la realidad de las cosas, ¿sí? Realmente, pues, ya hemos hablado que María Magdalena, pues, fue la pareja del Maestro Jesús, ¿sí? Y pues llegaron a la creación de los cuerpos existenciales del ser, mediante el sabio uso de la energía creadora sexual. Y eso es algo que se puede verificar mediante la rigurosidad de la comprobación. Y ahí está el secreto, tanto hombres como mujeres pueden hacer la misma obra, ¿sí? Ya hemos hablado, mujeres como hombres han logrado el proceso, la autorrealización íntima del ser. Hacer este trabajo en una única existencia, en esta misma existencia, ¿sí? Lo que se necesita es transmutar la energía creadora sexual, pero muy importante el ahorro de energía, porque si nosotros no ahorramos energía, pues ¿qué vamos a transmutar? ¿Sí? Por eso veíamos lo que es la Trinidad y el Cuaternario, que son necesarios para llegar a conquistar el quinario. Para poder convertirnos en hombres hay que aprender a ahorrar energía. Y esa energía, en el fondo, es nuestra propia Madre Divina, ¿sí? Que todas las noches o cada que nosotros nos acostamos a descansar, ella nos recarga, ¿sí? Nos recarga con la energía.
y todos los días nos levantamos y ya la tenemos, ¿sí? Pero entonces va a depender de cada uno de nosotros, de la forma en que nosotros vamos a utilizar esa energía, ¿sí? Podemos subir o podemos bajar. O sea, la decisión está en nuestras manos. Como les decía al principio, pues estamos ante el ser o el no ser. Ahí está, ¿sí? Si decidimos hacer el trabajo o no hacerlo. Y la decisión está a cada momento, a cada instante. Pero entonces, en este caso, lo que estamos hablando, la importancia del ahorro de energía. Si ahorramos energía, podemos llegar a transformarnos interiormente, ¿sí? Depende de nosotros el buen o mal uso que nosotros le demos a nuestra energía. Porque podemos, pues, si permitimos que los defectos se manifiesten, ellos la van a gastar como quieran, ¿sí? Hablando cosas innecesarias, sintiendo cosas que no son, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí se va perdiendo la energía. El que aprende, pues, a ahorrar energía podrá crear los cuerpos existenciales del ser. Es fundamental el ahorro de energía para llegar a la conquista del quinario, ¿sí? En la práctica, pues, de la transmutación sexual vamos a llegar a la conquista del quinario, ¿sí? A la creación de los cuerpos existenciales del ser. Ahí en ese momento se volverá un hombre. En el fondo, o sea, ese hombre es el alma humana, ¿sí? Ya cuando nosotros hemos llegado al proceso de creación de estos cuerpos, en ese momento se dice que tenemos alma, hemos rescatado el alma, ¿sí? Alma humana tendrán que tener varones y mujeres que aspiren a ir al paraíso, ¿sí? Sin el alma no podemos llegar al paraíso. Y realmente pues vamos a ver que las diferentes iglesias, religiones, filosofías, pues venden la idea o hablan de llegar a Dios, ¿sí? Pero no se dan las enseñanzas necesarias para llegar para llegar a nuestro ser, a nuestro Padre. Ya hemos explicado, lo hemos venido hablando en el ciclo de conferencias. Acá en esta conferencia lo estamos viendo de manera resumida, lo que necesitamos hacer para llegar a la creación del alma, ¿sí? Que es la creación de estos cuerpos. Todos salimos del paraíso, del Edén, por el sexo. Fuimos expulsados del Edén por consumir pues la manzana prohibida, que en el fondo pues fue la fornicación, ¿sí? Salimos por el sexo, pero tenemos la posibilidad de volver a entrar al Edén por la misma puerta, por la puerta del sexo, pero ya utilizándolo correctamente, sabiamente, en castidad, en fidelidad y en amor, creando los cuerpos existenciales del ser. Ya cuando en el proceso de la creación de estos cuerpos, finalizando el cuerpo mental, acá a la altura del corazón, y iniciando el cuerpo de la voluntad o causal, se nos viene algo muy importante, ¿sí? Es un proceso fundamental en el avance del trabajo, que es la elección de caminos. Nosotros tenemos dos posibilidades a elegir. Sí, el camino directo, el camino estrecho y difícil, que es el que nos va a llevar al ser, al Padre, nos va a llevar a la cristificación, a la autorrealización íntima del ser. Realmente, si nosotros queremos seguir avanzando en el proceso de la autorrealización, debemos elegirnos por el camino difícil, por el camino estrecho, ¿sí? El otro camino nos distrae, ¿sí? Nos saca del trabajo. Nos distrae, ¿sí? Si nosotros escogemos el camino equivocado, hasta ahí, como dicen coloquialmente, le llega la carrera al caballo. Hasta ahí nos llega el trabajo. Debemos estar dispuestos a escogernos o a elegir el camino estrecho y difícil. Realmente acá es fundamental siempre pues dejarlo a la voluntad del Padre, ¿sí? Y eso lo podemos hacer desde este momento, ¿sí? Que sea Él quien elija a cada momento, quien haga, ¿sí? Que sea la voluntad de Él por encima de la mía. Si nosotros dejemos esta elección al Padre, Él va a elegir el camino directo. Si no lo hacemos, son los defectos psicológicos los que van a
a elegir, ¿sí? Porque llegando a este punto se ha llegado a un proceso muy importante del trabajo, ¿sí? Se ha llegado a un proceso muy importante, se ha liberado mucha conciencia, pero siguen habiendo efectos, ¿sí? Siguen estando los yoes causa que se van a ir a morir en la segunda montaña. Pero si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, ellos van a escoger. Y ellos van a escoger es el otro camino. Porque saben que en el camino directo se van a morir. Entonces, como ya les decía, el camino directo es el que nos va a llevar al Padre, al Cristo, a la cristificación. Es el proceso, ¿sí? Podemos verlo también con analogía. Es como si, por ejemplo, hayamos caminado una montaña muy difícil, ¿sí? Súper empinada, con dificultades, piedras flojas, sin camino, ahí trepando, haciendo esto, lo otro con nuestra maletica, subiendo y llegamos hasta cierto punto y ahí nos dicen, vemos otra montaña increíble por seguir subiendo y nos dicen, nos dan dos opciones, ¿sí? Si usted sigue subiendo esta montaña, va a lograr la autorrealización, va a llegar al paraíso, por así decirlo, viéndolo en la analogía, ¿sí? Pero tiene que seguir subiendo la montaña. Y la otra opción que le ponen, mire, acá hay una cama, hermanito. Hay una cama, ahí se puede acostar, descanse, repose, y que de fondo es el camino del nirvana. Pero si escoge ese camino, si escoge descansar, ya acostarse a dormir, pues está perdiendo lo verdaderamente importante, ¿sí? Que es el camino del Cristo, el camino de la autorrealización íntima del ser. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro desde este momento, ¿sí? Ahorita que somos estudiantes o estamos buscando iniciar este trabajo, debemos tenerlo claro, que es el camino directo, el camino estrecho y difícil que nos va a llevar a la autorrealización íntima del ser. Diferentes religiones, filosofías han tergiversado lo que es esto y venden el camino al nirvana, ¿sí? Dicen que el nirvana es el máximo a lo que se puede llegar, pero no es así, es algo totalmente equivocado, ¿sí? Es por medio del camino del Cristo, el camino directo, que nosotros vamos a poder arrancar ya lo que es el siguiente paso, que es el escenario. Vamos acá el proceso, de igual manera pues se les va a enviar todo el material de lo que es esta importante conferencia. Entonces, bueno, para resumir y seguir avanzando, en el proceso del quinario es muy importante, es lo fundamental en el trabajo, la elección del camino directo. El camino directo para llegar a la conquista del escenario, ¿sí? Entonces ya nosotros, después de haber subido el fuego a la laringe, debe seguir subiendo hasta el entrecejo, ¿sí? Vemos acá pues este gráfico simbólico o representativo del proceso de la transmutación sexual, ¿sí? Que realmente pues todos los seres humanos somos máquinas perfectamente diseñadas, fabricadas para lograr este trabajo, para lograr la autorrealización íntima del ser, ¿sí? La columna está por nuestro interior, es hueca, ¿sí? Por allí es donde va a subir la energía evaporada, transformada, para empezar las creaciones. Ya en este proceso, el escenario está representado por esta estrella de 6 puntas, ¿sí? Que es la estrella de David. Por lo tanto, entonces, el que decidió el camino directo llevará su fuego hasta el entrecejo, ¿sí? Allí brillará una estrella, que es una estrella de 6 puntas, ¿sí? Simbolizada por dos triángulos unidos, ¿sí? Representa el triángulo que vemos acá, que baja, representa el alma divina, ¿sí? Que es el alma, o sea, una vez nosotros hemos llegado a la creación total del alma, el alma divina baja, nuestra alma divina baja a unirse con nuestra alma humana que hemos creado, ¿sí?
Realmente es un proceso muy importante. Es el matrimonio perfecto. Me pido disculpas. Listo. Y vemos pues la unión de las dos almas. El alma divina que baja y el alma humana que sube. Ese es el matrimonio perfecto. A ese paso, para todos los que tienen esa estrella de 6 puntas, ya es considerado un maestro. Por ejemplo, ya internamente, si se ve a una persona con esa estrella de 6 puntas acá en el entrecejo, pues está simbolizando eso, que esa persona ha llegado a su matrimonio perfecto y ha escogido, pues es un maestro ya, ¿sí? Esta es la estrella de 6 puntas que ilumina pues el árbol de la Navidad, ¿sí? Este es el proceso previo a la Navidad, ¿sí? Al nacimiento del Cristo. Pero a este proceso solamente tiene derecho aquella persona que ha logrado o que escogió el camino directo, ¿sí? Si se escoge el camino equivocado, como les decía, ahí se acaba la carrera, ¿sí? A esta estrella, llegar a este proceso, al nacimiento, al matrimonio perfecto, le da derecho al nacimiento del Cristo, a la Navidad, ¿sí? Solamente los hombres atrevidos que osaron tomar por el camino directo tienen derecho a la estrella de Compostela, ¿sí? La estrella de David que vemos acá, ¿sí? Que esa estrella se desarrolle en su entrecejo, en su frente, y que se sepa que esa persona ha llegado a conquistar el escenario, ha conquistado el escenario. Y realmente el propósito de estas enseñanzas, el propósito de la vida misma, es llegar a Dios, llegar al Padre verdaderamente. Pero entonces, para llegar a Dios, para llegar a nuestro ser, a nuestro Padre, debemos aplicar los pasos correctos, ¿sí? De lo contrario, pues nos vamos a desviar del camino, ¿sí? Muchas veces, pues, las personas no comprenden, pues por el estado de adormecimiento no se comprende el gran valor de estas enseñanzas, ¿sí? Que utilizándolas correctamente, practicándolas, tiene la capacidad de transformarnos interiormente. Es la verdad, ¿sí? Pero no se valora muchas veces esto. Tenemos realmente, o sea, nos entregaron el mapa. Tenemos el mapa para empezar el camino de la autorrealización íntima del ser. Pero no se valora. Y si nosotros pues no lo valoramos, no damos estos pasos, pues jamás vamos a llegar al ser, al Padre, ¿sí? Que esto es lo que, pues, en el fondo, todas las filosofías religiosas es lo que buscan, ¿sí? Llegar a Dios, pero no se enseña cómo. Cuando ya se llega a estas alturas, ¿sí? A estas alturas ya de conquistar pues el matrimonio perfecto, todos los que han logrado el matrimonio perfecto tienen derecho al septenario, que ya vamos a ver que es el siguiente proceso, ¿sí? Ya como tal, vamos a ver que el septenario también nos está mostrando o está relacionado con el proceso de la segunda montaña, ¿sí? Que es la montaña de la muerte de nuestros defectos psicológicos, la muerte de los yo es causa. Es acá donde va a morir la causa del error. Van a ser el Cristo, que es el encargado de eliminarlos. Realmente el nacimiento del Cristo es un aspecto fundamental, es lo más fundamental en la vida de cada uno, ¿sí? En la vida de cada ser humano. Y es lo fundamental en este trabajo. ¿Sí? Necesitamos llegar al nacimiento del Cristo. Necesitamos llegar a este proceso para poder lograr la autorrealización íntima del ser. El septenario es una estrella de 7 puntas, que es el superhombre, es el Cristo, ¿sí? Pero entonces, para que Cristo es el Cristo es el Hijo del Hombre, y para que nazca el Cristo, el Hijo del Hombre, previamente nosotros debemos convertirnos en hombres. Si nosotros no nos hacemos hombres, pues jamás van a ser el Cristo, ¿sí? Realmente la Navidad interior de cada persona,
en la Navidad en el corazón de cada ser humano es el evento más importante en la historia de cada hombre, ¿sí? De nada nos habrá servido, o nada nos servirá haber celebrado 1001 Navidades, ¿sí? En el mundo exterior, que actualmente pues las Navidades que se celebran actualmente pues son totalmente equivocadas, ya son festividades para fines comerciales, etcétera, y no se observa pues el gran simbolismo que tiene esta fiesta, ¿sí? Pero nada nos sirve si de pronto se celebrara correctamente, pero si no se comprende que realmente cada uno de nosotros debe llegar a esa Navidad, ¿sí? Debe llegar a ese proceso. Entonces ese evento de celebrar la Navidad del corazón es el advenimiento del Cristo, es el principio del Cristo. Ahí en ese proceso pues se ve a la Madre Divina embarazada. ¿Sí? Vemos todo el proceso que se veía simbólicamente, el proceso de la Navidad, ¿sí? Para que nazca el Cristo. Ese es el nacimiento del Cristo, es el principio del Apocalipsis, ¿sí? Que el Apocalipsis es el fin del fuego. Ya lo vamos a ver detalladamente, ¿sí? Esto nos está indicando algo muy importante. O sea que, como les decía, es el proceso de la segunda montaña. El septenario está relacionado con lo que es el proceso de la segunda montaña. En la segunda montaña van a ser nuestro Cristo interior. Se va a ir desarrollando, se va a ir siendo parte de cada uno de nuestros procesos físicos, mentales, motores, instintivos, etcétera, ¿sí? Hasta llegar al momento de la eliminación total de los defectos. O sea, ese es el aspecto más fundamental en el trabajo, llegar al nacimiento del Cristo. Por eso se habla que es la segunda montaña, es la montaña de la muerte, ¿sí? Donde van a ir a morir los yoes causa. Acá vemos la palabra inscrita en la cruz del Gólgota, ¿sí? Que en el fondo está simbolizando los misterios de Cristo. Vemos que es una palabra formada por 4 letras que quiere decir ignis natura renovatur integram, que es una palabra en hebreo que lo que nos muestra o lo que está diciendo es que el fuego renueva incesantemente, íntegramente la naturaleza. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. ¿Cuál fuego? El fuego del Cristo, ¿sí? Ese Cristo interior que es un fuego vivo, es el fuego del fuego, la llama de la llama. Y ese fuego renueva incesantemente o íntegramente la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Nuestra naturaleza interior. O sea, por eso se habla que el Cristo es nuestro Salvador interior. Es el Salvador de nuestro mundo. El Maestro Jesús, simbolizando las palabras de Cristo, decía, yo soy el Salvador del mundo. Pero se leyó a letra muerta y se vio hacia afuera, pero lo que estaba simbolizando era eso, que es nuestro Salvador interior, de nuestro mundo interior, porque Él es el que lo va a ir a limpiar. Ese fuego nos transforma, ¿sí? Es el que va a renovar totalmente nuestra naturaleza, porque ese fuego pues va a ir a limpiar los yoes causa. Por eso pues el advenimiento de esta llama en nuestro interior nos transforma radicalmente. El nacimiento de Cristo da lugar al proceso del Apocalipsis. ¿Sí? Como les decía, pues el Cristo nace en nuestro interior, se va a ir desarrollando en base pues al trabajo interior, ¿sí? Al trabajo en los 3 factores. Es un trabajo más riguroso. Ya en la segunda, en fase B, vamos a ver conferencias más específicas sobre el proceso de la segunda montaña en cada una de las montañas y para ver el trabajo del Cristo, ¿sí? Pero vamos a ver que, como les decía, pues el Cristo se va a ir desarrollando, ¿sí? A medida que se va dando el trabajo y en un momento muy específico de este trabajo se va a encarnar con nosotros. Vamos a encarnar el Cristo, ¿sí? Y Él va a ir a eliminar nuestros defectos psicológicos, los yoes causa, ¿sí? A liberar el porcentaje restante de conciencia que falta, ¿sí? Vamos a ver pues qué quiere decir el Apocalipsis. El Apocalipsis es el fin por el fuego, ¿sí? ¿Cuál fuego? Pues el fuego sagrado
el fuego del Cristo, ¿sí? Que es un fuego superior al fuego que veníamos alimentando del Kundalini, ¿sí? Ese fuego vemos que la palabra Apocalipsis, perdón ahí, la palabra Apocalipsis nos está mostrando fin por el fuego, ¿sí? El fuego sagrado, el fuego del Cristo. ¿Y fin a qué? Al imperio de los defectos, por así decirlo, ¿sí? Al fin total del ego, del yo. Entonces ese fuego irá ascendiendo iglesia por iglesia, ¿sí? Que esas iglesias pues las vemos a lo largo de nuestra columna vertebral, también es un tema que vamos a ir viendo en fase B, ¿sí? Entonces ese fuego va a ir subiendo, prendiendo las iglesias que están a lo largo de nuestra columna vertebral, y se va a llevar a cabo pues la muerte y resurrección directa en nosotros mismos. Todo el trabajo que vivió el Maestro Jesús tenemos nosotros que vivirlo internamente, porque pues solamente ese fuego resucita, ¿sí? Solo ese fuego nos da la vida y nos conduce pues al nacimiento segundo. Por eso hablamos incluso de la conferencia número 2. Con la muerte se mata a la muerte por una eternidad, ¿sí? Esto pues nos quiere decir que cuando pues se mueren los yoes causa, pues ahí ha muerto la causa del error, ¿sí? Ya liberada totalmente la conciencia. Hemos cumplido nuestro objetivo, el objetivo de la vida misma, que es lograr la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Y con esa muerte de esos defectos, de los yoes causa, se llega pues a la resurrección, ¿sí? Se llega a la verdadera vida eterna. Ese es el septenario, ¿sí? Que como les decía es un proceso, o sea, está relacionado con la segunda montaña, ¿sí? Vamos a ver pues ahora lo que es el octonario. El octonario está simbolizado por dos cuadrados perfectos que se cruzan, ¿sí? Formando una estrella de 8 puntas. Este es el octonario, ¿sí? Que nos está mostrando ya el trabajo de la tercera montaña, ¿sí? El trabajo como tal de la tercera montaña. Realmente, como les decía, pues ya el septenario, o sea, se finaliza ya con el proceso de muerte y resurrección, ya en conferencias posteriores, ¿sí? De fase B, vamos a ver pues lo que es el proceso de la primera montaña, que es una conferencia, la segunda montaña y la tercera montaña, para ver más específicamente, más detalladamente este trabajo. Entonces, en el octonario ya es un proceso del trabajo de la tercera montaña, que la tercera montaña es la montaña del sacrificio por la humanidad, ¿sí? En esta montaña, el maestro que ha llegado hasta ese punto tiene que empezar a formar uno de sus discípulos, ¿sí? Buscar un discípulo para llevarlo hasta las puertas de la segunda montaña, ¿sí? Para que escoja el camino directo. Debe formar un discípulo para que llegue a este camino, ¿sí? Ese es el trabajo por el sacrificio y por la humanidad que tiene que hacer ese maestro, ¿sí? Ya en el septenario, nosotros logramos el 99% de conciencia, ¿sí? En el octonario se va a conquistar el 1% de conciencia restante para llegar al 100% total, libre. En este proceso pues también se va a dar el proceso de la creación de los cuerpos de luz, ¿sí? Se van a crear los cuerpos existenciales del ser, ya no es con pareja, ya es un proceso totalmente superior, ¿sí? Y ya vamos a hablarlo en fase B. Y adicional a esto, pues tiene que buscar un discípulo, ¿sí? Para que inicie la segunda montaña. La tercera montaña está dirigida, dedicada al sacrificio por la humanidad. Para ciertas personas va a ser muy fácil, ¿sí? Puede resultar muy fácil porque de pronto en el proceso, ¿sí? De la primera y segunda montaña pues ya venía formando su discípulo, ¿sí? Y ya estaba próximo de pronto a escoger el camino directo y listo, o sea, ya una vez ha dejado un discípulo en ese camino,
ya puede llegar a finalizar totalmente el trabajo, ¿sí? Pero entonces no para todos va a ser igual, ¿sí? Habrán personas que tendrán que comenzar desde cero, ¿sí? Buscar un discípulo o muchos discípulos, porque ya hemos hablado de que mil que buscan uno encuentra el camino, etcétera, etcétera. La humanidad pues no está interesada en hacer el trabajo, entonces realmente es un trabajo que dedica mucho tiempo, ¿sí? Muchos esfuerzos para lograr encontrar ese discípulo que se decida por seguir avanzando por el camino de la autorrealización íntima del ser. En este proceso de la tercera montaña vemos el simbolismo, se va a dar este proceso del águila tragándose la serpiente, que es un proceso muy específico del trabajo, cual pues ya vamos a ver detalladamente en fase B. Hasta ahí pues tenemos el octonario o estrella de 8 puntas, ¿sí? Ahora viene ya el proceso final, ¿sí? Que es el novenario y el denario. Vamos a ver lo que es el novenario. Entonces, en el novenario se tienen que fusionar las fuerzas del Cristo, las fuerzas de Lucifer y el Espíritu Santo, en una sola fuerza, que es el Espíritu, ¿sí? Realmente, pues, como al absoluto, al sagrado solo absoluto, no se puede ingresar como Trinidad, ¿sí? Se han conquistado esas tres fuerzas, pero aún falta, o sea, se debe convertir en unidad, se deben unificar esas tres fuerzas, ¿sí? Para poder ingresar al absoluto, porque para el absoluto esas tres fuerzas siguen siendo mecánicas. Vemos pues el novenario formado por esa estrella de 9 puntas. En el novenario viene lo que se denomina el purgatorio, ¿sí? Es un proceso muy específico del trabajo donde se van a ir a limpiar, o sea, el 1% de conciencia restante, donde ya se va a eliminar totalmente la mecanicidad de la rueda, ¿sí? Entonces, cuando las fuerzas se van a fusionar formando la O, que es de Dios Madre, ¿sí? En el fondo todo este proceso que se tiene que dar es para formarnos como madre, ¿sí? Se va a formar el Dios Madre, integrado por el Espíritu Santo, el Lucifer y el Cristo. El fuego, los tres principios del amor. Ellos tienen que prepararse y purificarse. Pero entonces vamos a ver algo muy específico que dicen allá, ¿sí? El lugar donde arriban los desafortunados que llegaron a estas alturas. ¿Y por qué les dicen desafortunados? Por la ansiedad que se siente, ¿sí? Porque ya todo lo que se ha hecho, ¿sí? Llegar a ese proceso no es nada fácil y aún así tienen que esperar, ¿sí? Y se siente una ansiedad terrible para que sea el siguiente paso, para que se puedan unir con el Padre, ¿sí? Están a un pasito chiquito, ¿sí? De entrar al absoluto, de que se complete el 10, ¿sí? En el novenario el Padre aún está por fuera, no se ha unificado con Dios Madre. Y pues ellos están esperándolo. La luz, la sabiduría del Padre los penetra, ¿sí? Y quedan convertidos en unidad múltiple perfecta. Como les decía, perdón acá, en el purgatorio se debe terminar o se mata la mecanicidad de la vuelta, ¿sí? Ahí termina. Allá si se llega a ese punto ya solamente es cuestión de esperar, ¿sí? Para que quede formado lo que es el hombre absoluto. Un nuevo sol se habrá quedado, ¿sí? Es el proceso ya final, que es el denario. Entonces el denario queda completo cuando las dos fuerzas se complementan, ¿sí? Se unen, el I de la sabiduría y el O del amor, del Padre, el Padre Madre, ¿sí?
Se tienen que unificar esas dos fuerzas. Cuando la sabiduría penetra en el espíritu, se convierte ya finalmente en un hombre absoluto. Ha logrado la autorrealización íntima del ser. Se termina la vuelta y se ha integrado el ser. Se ha llegado a la integración total del ser. Otra unidad múltiple perfecta se ha formado. Se ha autorrealizado un nuevo ser. Ha llegado un nuevo ser al absoluto. Y ese es el objetivo realmente de nuestra vida, de nuestra existencia misma, ¿sí? Regresar nuevamente al absoluto con el 100% de conciencia libre, ¿sí? Autorrealizados. Ya veíamos en esta conferencia todo el proceso, todas las etapas por las cuales nosotros debemos pasar para lograr este trabajo, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos esta gran posibilidad. Depende de cada uno de nosotros. Ya como tal hemos llegado pues al final de la conferencia. Realmente es una conferencia muy interesante, muy importante para comprender todo el trabajo, todo el proceso por el cual nosotros debemos pasar para lograr la autorrealización íntima del ser. Espero pues haya quedado muy clara. Es una conferencia algo extensa, pero realmente muy interesante para tener claro, comprender todo lo que tenemos que vivir para lograr nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, compañeros, damos las gracias por acompañarnos. Cualquier duda, cualquier inquietud que haya surgido durante el transcurso de la conferencia nos la pueden dejar y estaremos atentos pues a resolverlas, ¿sí? Tanto en el cajón de comentarios como en WhatsApp. Entonces, damos las gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima conferencia, que es la conferencia número 50, que es el origen del ego. Ya finalizando lo que es este ciclo de conferencias en su fase A y comenzando ya con lo que es el proceso de fase B. ¿Sí? Cabe aclarar que serán invitados a los procesos de prácticas, ¿sí? Prácticas en grupo. Y de igual manera, las personas que deseen también empezar a prepararse para foguearse, para dictar, para entregar este conocimiento a la humanidad, también se va a abrir un horario de fogueos para que inicien este trabajo, ¿sí? Inicien a prepararse, a dictar unas conferencias claras, precisas, concisas a toda la humanidad, ¿sí? Realmente es un aspecto muy importante también del trabajo, ¿sí? Dedicarnos o decidirnos a aprender, a llevar este conocimiento, a dictar este conocimiento. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos veremos ya la próxima semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos